estamos siempre tratando de ver qué análisis estás haciendo de esta gira por Europa del presidente, en donde fue a tratar de buscar acuerdos que van a tener que ver con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. ¿Qué análisis estás haciendo preliminar de esta gira? Bueno, claramente lo que está haciendo el presidente, el ministro de Economía, tratar de cerrar un acuerdo con los dos frentes que todavía tiene abierto en tema deuda con organismos internacionales, que es el vencimiento con el Club de París ahora en mayo, y lo que es los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo el vencimiento de capital de septiembre, con lo cual necesita despejar ese frente de vencimientos de deuda en dólares, porque eso implicaría menor reservas netas en las arcas del Banco Central para tratar de llegar digamos, medianamente sin tensiones cambiarias a noviembre, que es las elecciones. No nos olvidemos que este es un año electoral y donde el objetivo prioritario de la política es llegar a noviembre, ahora el calendario de las elecciones es noviembre, sin ruido cambiario, pisando el dólar oficial y las tarifas para tratar de que el salario se recupere un poco contra la inflación. Para eso necesita despejar el frente de los vencimientos con el Club de París, 2.100 millones de dólares ahora en mayo, y el vencimiento de capital de 3.800 millones de dólares en septiembre. Claramente, mientras tanto, el Banco Central viene recomponiendo reservas netas a un buen ritmo, producto de la buena liquidación de la cosecha del campo, que combina un precio de la soja muy importante con una curva de los futuros de soja con pendiente negativa, que también funciona como un incentivo para liquidar. Y el Banco Central está recomponiendo reservas netas, está en la zona de 5.000 millones de dólares. No me extrañaría que termine junio-julio con 7.000 millones de dólares de reservas netas, y ese ya es un colchón importante, creo yo, para que el gobierno llegue a noviembre con el dólar oficial controlado, continuando con un deslizamiento moderado que va por debajo de la tasa de interés y de la inflación. No así nos podemos, digamos, liberar de que no va a haber un susto cambiario desde el lado de la brecha. Ahí sí el frente es más complicado, pero el Banco Central está recomponiendo reservas y va a poder usar estas reservas que está recomponiendo para intervenir en el mercado de bonos y darle pelea a el potencial aumento que vamos a tener en la brecha cuando se termine la liquidación de la cosecha gruesa a partir de junio. Sobre todo si transita noviembre sin un acuerdo con el fondo y con riesgo sanitario. Carlos, Fede, ¿cómo estás? A ¿Qué tal, ver, Carlos? 5 mil millones de dólares básicamente es lo que está tratando de renegociar. Eso no significa que se vaya a llevar dinero fresco a la Argentina y estamos todos pendientes de lo que se liquide en función de la cosecha. No hay otra salida. Ahora, ¿cómo hace cuando ya la liquidación de la cosecha empieza a disminuir para pasar de junio hasta noviembre? Esa es la clave. La estabilidad macroeconómica hoy depende de que se sostenga el ingreso de los dólares del campo. Por eso digo, el gobierno no tiene margen político para enfrentarse al campo, porque se corta la liquidación de la cosecha del campo y entramos en un frente inestable complicadísimo. Entonces, yo creo que le queda todavía margen para seguir recomponiendo reservas netas. Supongamos que termina junio en 7.000 millones de dólares. ¿Cómo hace para transitar julio y septiembre, octubre? Bueno, va a tener que, primero, si cierra un acuerdo con el fondo, eso le va a dar cierto colchón porque despeja incertidumbre. Ahora, va a tener que continuar con cierta moderación fiscal y monetaria como se viene haciendo desde octubre para acá, después del agujero fiscal que dejó el año pasado la pandemia. Eso es el Plan Guzmán, donde ya está teniendo ruido político con parte de la parte más radicalizada del kirchnerismo, que quiere usar la caja de la soja, usar la caja de la contribución del pago del impuesto a la riqueza, usar esa caja para financiar más gasto en medio de la pandemia. Entonces ahí hay una incertidumbre. Si van por el lado de aumentar más el gasto y la emisión monetaria, bueno, podés tener una inestabilidad en ese pasaje junio-noviembre, pero como el Banco Central tiene reservas netas, la está recomponiendo en el margen, hay cepo, tenemos la soja arriba de 600 dólares, que eso da un colchón importante. Vamos a tener en algún momento los DEX que le va a permitir seguramente sortear el vencimiento con el fondo. Es
digamos, es importante entender que el gobierno, más allá de todos los desequilibrios y las tensiones, tiene margen para llegar a noviembre con el dólar oficial controlado. El problema puede estar, el susto puede venir por el lado de la brecha, pero los dólares que está recomponiendo le va a ayudar a vender esos dólares entre julio y noviembre para tratar de amortiguar la presión en la brecha. Ahora, eso no significa que se controle la inflación, eso no significa que la gente perciba una recuperación del salario real. Entonces, yo creo que el partido que tiene bastante dominado el gobierno de acá a noviembre es el dólar oficial, no así la inflación y la brecha. Ahí está el frente, sobre todo cuando Finanzas tiene vencimientos de pesos muy importantes, sobre todo la semana que viene y en agosto, concentración importante de vencimiento de pesos que si eso sale mal puede dar inestabilidad macroeconómica. Entonces, el partido yo creo está en cuántos dólares puede juntar el Banco Central de acá a fines de junio, porque son los dólares que va a usar para amortiguar la presión en la brecha de julio a noviembre.